bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. Y en esta ocasión traigo un estudio titulado ¿Cuál es la razón bíblica de presentar a los niños? Sabemos que cuando muchos niños están pequeños hay mucha gente que opta por presentar a los niños a la iglesia, inclusive gente que no es cristiana. Y queremos saber qué dice la santa palabra de Dios sobre esto. En videos anteriores, mi compañero estuvo elaborando un video donde habla sobre el bautismo infantil. La Biblia no aprueba esto. No hay ningún argumento bíblico, no hay ninguna prueba de ningún bautismo infantil. Y en la descripción del video le estaré dejando el link de este video. Pero hoy no vengo a hablar sobre el bautismo infantil, hoy vengo a hablar sobre por qué los niños se presentan, que son dos motivos diferentes. El bautismo infantil es una cosa que es realizado por la Iglesia Universal que todos conocemos, pero esto no tiene realmente ningún fundamento bíblico. En la descripción del link, como repito, le estaré dejando el link para que estén viendo también este video donde habla sobre el bautismo infantil, si los niños deben o no bautizarse. Entonces, vamos a ver cuál es la razón bíblica de por qué se presentan a los niños. Eso es algo que Jesús siempre hacía. Y vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios sobre esto. Y para esto me voy a situar en el libro de Marcos, su capítulo 10, verso del 13 al 16. Miren lo que dice acá, libro de Marcos, capítulo 10, verso del 13 al 16. Dice: Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí los discípulos estaban un poco ignorantes referente a este punto. Miren lo que dice el verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. La gente traía a los niños donde Jesús para que Jesús los tocase. Y los discípulos entonces, en su ignorancia, estaban reprendiendo a estas personas. Verso 14 dice: Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: Deja a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando le dijo esto a los discípulos? Que todo el que va a accesar al reino del Señor tiene que ser como un niño, tiene que estar con un corazón totalmente limpio. En los niños no hay maldad, en los niños no hay envidia, en el niño no hay rencor, en los niños no hay resentimiento hasta que tienen una edad determinada. Y estos niños eran niños pequeños que traían a Jesús. Y Jesús oraba por ellos. Y dice el verso 15: De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Refiriéndose a la pureza, a la santidad en la que andan los niños. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús oraba por los niños, para que los niños fueran bendecidos. Por alguna razón Jesús oraba, porque si usted quiere una bendición, usted tiene que venir al dador de la bendición. Y los que lo traían sabían que Jesús tenía algo para los niños, era bendecirlos, orar por ellos para que fueran bendecidos. Para que cuando estos niños fueran adultos, ya estos niños de antemano tuvieran una bendición de parte del Señor. También me quiero situar en el libro de Lucas, en su capítulo 18, verso del 16 al 17. Y miren lo que dice: Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí repite nuevamente lo que prácticamente leímos anteriormente en otro verso bíblico. Jesús dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, tenemos que estar puro como un niño
para que podamos entrar al reino de Dios. Hay niños que son inocentes. Hay niños que usted, como padre, a veces los niños hacen cosas y usted le da una pequeña pela al niño y al ratico el niño está con usted como si nada hubiera acontecido. Pero los adultos no somos así. Cuando alguien no hace algo, en nosotros queda un resentimiento. Y Jesús lo dice acá: de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, para nosotros recibir el reino de Dios tenemos que ser como un niño. Tenemos que ser inocentes. Tenemos que estar apartados del pecado. No tenemos que tener resentimiento y un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que entender. Y por este motivo, los niños eran traídos por la persona para que Jesús lo bendiciera, para recibir la bendición que venía de parte del mismo Dios hecho hombre. También me quiero situar en el libro de Mateo, ahora en su capítulo 19, versos 13 y 14. Miren lo que dice. Mateo 19, versos 13 y 14. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí los discípulos no tenían el conocimiento que necesitaban tener sobre esto, porque los discípulos, cuando la gente venía con los niños, ellos reprendían a estas personas. Ellos no entendían qué estaba pasando, pero ellos no estaban entendiendo que ellos necesitaban, esos niños, recibir una bendición de parte del Señor, para que mientras los niños fuesen creciendo ya tuvieran la bendición de parte de Dios y fueran instruidos en los caminos, porque la propia Biblia dice que tenemos que instruir al niño en los caminos para cuando él sea adulto no se aparte de él. Y también me quiero situar nuevamente en el libro de Lucas, ahora en su capítulo 2, versos 21 y 22. Y miren lo que dice. Lucas capítulo 2, versos 21 y 22. Dice: presentación de Jesús en el templo. El mismo Jesús también fue presentado en el templo. O sea que el presentar a los niños es algo muy necesario para que los niños sean bendecidos de parte de Dios. Sabemos que vivimos en una mala generación, llena de pecado, llena de inmundicia. Hay muchas veces que hay pactos generacionales, que ese es otro tema, en donde mucha gente viene con pactos sin ellos ser culpables. Y es un tema muy profundo que posiblemente estemos tocando en otros videos. Y cuando Jesús nació, también fue presentado. Miren lo que dice acá. El libro de Lucas capítulo 2, versos 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos llevaron a Jesús a Jerusalén para ser presentado. Y así como Jesús fue presentado, cuando él creció y empezó a ejercer su ministerio, le traían los niños para que él orase por ellos y fueran bendecidos. Por este motivo, los niños son presentados al Señor para que sean bendecidos de parte de Dios. Si son bendecidos de parte de Dios, entonces esta misma bendición de parte del Señor va a alejar todo mal. Y ya corre por los padres que los niños sean instruidos en el camino para que conozcan al Señor y para que vengan a su camino. Es un tema que mucha gente ignora, pero está bien claro conforme a lo que expresa la santa palabra del Señor. Mi nombre es Juan Polanco, para este su canal Incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.